En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Queremos bendecirte, Padre de amor, en este momento en que vamos a comenzar esta reunión con Fray Mauro. Queremos decirte que estamos felices y agradecidos contigo por semejante oportunidad maravillosa que nos regalas para que vayamos tomando conciencia de nuestra gran dignidad, del gran amor que tú nos regalas a cada uno. Te bendecimos, te alabamos, nos ponemos en tu corazón misericordioso y tierno para que nos moldees y nos venzas. Te encomendamos y te dedicamos esta hora de formación que vamos a comenzar en este momento. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que en este momento están en sintonía con este programa y que van a integrarse durante la hora. Gracias por tu amor. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya vino la vicaria. Ya llegó la vicaria. Ya llegó. Bien. Entonces, la vez pasada hemos concluido la visión del nuevo aire, o sea, una nueva interpretación, sobre todo de la imagen de Dios y de la redención. Una nueva visión. El primer bloque, Dios es solo amor. Segundo bloque, que Dios nos ha salvado, que Jesús nos ha salvado, no de la manera como se nos ha dicho, como la tradición había interpretado, que derramando la sangre con su sufrimiento, haciéndonos entender que si no hubiese habido sangre y no hubiese habido sufrimiento, Jesús no nos habría salvado. Mientras que hemos visto que la sangre y el sufrimiento son solo el signo. El protagonista del sufrimiento, de la salvación, no es el sufrimiento ni la sangre, sino el amor de Dios y el amor de Cristo. Es el amor que salva, no el sufrimiento. El sufrimiento, dada una vida difícil, donde hay tanto egoísmo que se opone al amor, y entonces de ahí viene el sufrimiento. Pero el protagonista de la salvación es el amor. Y finalmente hemos visto el tercer bloque, cómo nos ha salvado Jesús. Hemos visto incluso 6 modalidades, no las voy a repetir todas. Nos ha salvado hablándonos de la misericordia de Dios, revelándonosla y aplicándonosla con el sacramento de la confesión, por ejemplo, con los sacramentos. Entonces, eso ya sabiendo que Dios es amor, solo amor, infinito, incondicional, gratuito, eso ya nos has traído a una realidad, a un sentir tranquilo. Nos hemos sentido salvados, no ya agobiado, oprimido por el miedo y todas las demás modalidades.
Él es el camino, la verdad y la vida. Yendo detrás de Él, nos salvamos. Nos ha salvado con eso. Y finalmente habíamos dicho, nos ha salvado con los sacramentos que traen en la historia de la humanidad, en el camino de la humanidad. Nosotros vivimos 2000 años después de Cristo, pero con los sacramentos Jesús va tocando toda la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, recibiendo el bautismo, Jesús nos toca con el agua. Él dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos toca y nos salva. ¿Cómo tocaba los enfermos de Palestina y los salvaba? Porque su toque traía el poder amoroso de Dios encarnado en la humanidad de Jesús. Y Dios, con su toque, ha creado la humanidad, ha creado el mundo, expresión de su voluntad de crear el mundo. Y con su toque, a través de la naturaleza humana de Cristo que toca, infunde la vida. O sea, saludar, salva. Y finalmente, como apéndice, hemos aclarado esos tres conceptos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y otros dos. Así hemos concluido la nueva visión de cierta interpretación, una nueva interpretación de ciertos puntos base del cristianismo, la imagen de Dios y la salvación, la redención. Ahora estamos así de tranquilos y hemos dicho que esta nueva visión parte de ciertas intuiciones mías. Sin embargo, yo no soy el fundamento de la verdad. Entonces, he buscado confirmas de estas intuiciones, confirmas sólidas de la Biblia y del magisterio. Y hemos venido leyendo confirmas muy serias, fuertes, a tal punto que en el diario Avvenire de los obispos italianos se habla de esta realidad nueva que coincide con la que damos nosotros, y los obispos no tienen nada que objetar, como quien dice, es una interpretación posible, tiene sentido. No solo hace entender que ellos se inclinan ya hacia esta nueva interpretación. El lenguaje de los obispos en los documentos ya es diferente. Ya no insisten en lo que no se insistía antes. Ya es una visión de Dios más amorosa. Así hemos visto que eso se siente en Roma, se siente en Milán, donde está la sede del diario Avvenire,
Y se siente en Nicaragua con el obispo Báez, que hace propias esa declaración de este diario Avenir. Y hemos oído el arzobispo de El Salvador igualmente. Entonces, significa que esa nueva interpretación se está difundiendo. Y nosotros no nos extrañamos de eso, porque conocemos que la realidad, la cultura nueva de la humanidad está en una nueva época, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Concilio Vaticano II. Y esta nueva visión se combina mucho mejor con esta nueva humanidad, con nuestra nueva época, la cuarta, después de 2800 años. Entramos en una cuarta época. Significa que el cambio es verdaderamente total. Y así es. Eso será cada vez más. El lenguaje irá cambiando cada vez más. El lenguaje ya no se siente de decir, Dios quiso que tu hijo muriera atropellado. Ya el lenguaje es, Dios permitió que tu hijo fuera atropellado. Nosotros estamos claros que tampoco permitió. Pero como que la humanidad siente la necesidad de ir suavizando esa visión dramática que tenía la otra interpretación. Nosotros decimos, Dios permite lo que hace sufrir y morir, no lo quiere ni lo permite, solo lo tolera porque respeta nuestra libertad. Y cuando la libertad humana quiere hacer sufrir y quiere hacer morir, Dios, que ha dado a la humanidad la libertad, se ha limitado en la suya. Bien, esto es ya una ventana grande sobre un nuevo panorama. Ahora vamos a empezar esta noche a iniciar de dónde. Bueno, vamos a iniciar con la doctrina de un beato, de un teólogo franciscano que se llama Fray Juan Duns Scoto, beatificado hace unos años, que en el 1300 ya tenía mucho de esta visión nueva que nosotros tenemos y tenía una teología que para mí es la que soporta a nivel teológico esta nueva visión. La teología es llamada la teología del primado absoluto de Cristo. O sea, Cristo es el primero. Y vamos a ver en qué consiste esta teología. Pero con esta teología, lo que acabamos de decir en ese nuevo panorama encuentra mucho mejor su lugar. Lo veremos. Vamos a hacer 2 minutos de descanso para entrar a esta nueva fase.
Esto lo aprendí de niño. Cuando bailaban, decían, vamos a hacer un vals. Y entonces viendo la imagen de los que bailaban. El otro era el tango. ¿Quién es el autor de esto? Eso ya cuando se puede interrumpir, se cierra. Eso. Ya está. Ya. ¿No los conmueve esta música? ¿Los conmueve o no los conmueve? Sí, padre, sí. Sí, Sí, Fray Mauro. encantada de estar escuchando esa música, Fray Mauro. Maravilla esta música. Qué cosa. Bien, pero nosotros vamos con nuestro trabajo. Vamos a la vida de este franciscano del 1300. Fray Juan Duns Scoto. A ver si podrán leer. Fray Juan Duns Scoto. Fraile Juan de la ciudad de Duns, que está aquí, en Escocia. Duns Scoto, Scoto porque es de Escocia. Entonces, ubíquense bien. De aquí, toman el avión y van a Madrid. De Madrid, toman el avión y van a Edimburgo, Escocia. El camino que hice yo. En Edimburgo hay un bus. 4 horas de bus y llegan a Duns. Eso. Escocia está en la misma isla donde está Inglaterra. Y hasta 200 años, 300 años, no estoy seguro, la fecha precisa, eran 2 reinos divididos. Un reino de Escocia, hay una santa de Escocia, no sé cómo se llama.
el Reino de Escocia y el Reino de Inglaterra. Hace unos 300 años se reunieron, por eso ahora se llama el Reino Unido. El Reino Unido de Escocia e Inglaterra. Todavía los escoceses están pensando de dividirse, de desprenderse de Inglaterra y volver a ser su república o su reino, no sé qué quieren. Entonces, aquí nace Duns Scoto en el 1266. 1266, 40 años después que murió San Francisco. 1226, 40 años después nació Duns Scoto, el cual Juan, nació Juan, el cual tenía un tío que ya había entrado a la orden franciscana. En ese periodo, la orden franciscana en Inglaterra era muy fuerte, muy fuerte. Ha tenido 2 ministros generales en esos primeros 50 años. Era muy fuerte. Y entonces, el tío que estaba en Inglaterra, en la capital, Londres, le propuso de venir a estudiar a Oxford, porque miraba que era un muchacho inteligente. ¿Por qué no vienes a estudiar a Oxford? Y lo llevó a Oxford. Allí le vino el deseo a Fray Juan de ser franciscano y entró en la orden franciscana. Y terminado el estudio, los estudios en Oxford, la primera grande ciudad de Inglaterra, y todavía es una de las más grandes universidades más famosas del mundo. Ustedes habrán oído hablar de la ¿cómo se llama? De la vacuna contra el coronavirus. Y la primera vacuna, la más avanzada y la más fuerte, es de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Para decir que todavía, junto a Oxford, está la otra universidad grande de Inglaterra, que es Cambridge. Ahora, ¿qué sucedió? Fray Juan, terminados los estudios, era tan inteligente y que lo llamaron a dar clase en la Universidad de Oxford. Entonces él enseñó en la Universidad de Oxford. Y ahí entre universidades se intercambiaban los profesores para mayor riqueza, etc. Entonces, Fray Juan fue llamado a la Universidad de París a dar clase en la Universidad de París. Y naturalmente él enseñaba y escribía. Era lo que se estudiaba más en las universidades, sobre todo a aquellos que estaban dirigidos a lo eclesiástico. Era la filosofía y la teología. Él enseñaba filosofía a todo el mundo y teología a los que querían ser sacerdotes.
lo llamaban el doctor sutil, porque tenía una inteligencia tan penetrante. Nosotros conocemos los investigadores del FBI, no, ¿cómo se llama? De Inglaterra, ¿verdad? Sherlock Holmes, creo que sea uno. Tenía este sentido de investigar hasta el fondo. Doctor sutil, donde los otros no veían nada, él veía un mundo. Y entonces no era fácil, pero los estudiantes entendían que esa era profundidad, no era complejidad, confusión, era profundidad. Y entonces lo buscaban a Fray Juan para que fuera su profesor en París. Después de 2 años de enseñar en París, el rey de Francia, esta es Francia, ¿verdad? Francia. El rey de Francia peleó con el Papa, porque él quería privilegios y que fuera reconocido por el Papa. El Papa era la autoridad más importante en esa época de toda Europa. Entonces los reyes, especialmente los reyes católicos, querían siempre el aval del Papa, como 400 años, 300 años después, hará el rey como Enrique VIII en Inglaterra, que quería divorciarse y quería que el Papa le avalara el divorcio. El Papa le dijo que no era posible y entonces él dividió la Iglesia de Inglaterra. Ahora mando yo sobre la Iglesia de Inglaterra. Y así nació el anglicanismo, el protestantismo, ¿verdad? Así, en París, el rey quería que le avalara el Papa sus privilegios y quería que los profesores de la Universidad de París firmaran su petición al Papa. Pero Fray Juan Dunsescoto, fiel al Papa, no firmó. Y entonces el rey lo sacó de París y él regresó y volvió a enseñar, posiblemente en Cambridge. No se sabe si en Oxford o en Cambridge. Y entonces así era su vida, enseñanza profunda, pero 2 años después el rey murió o cambió de idea, no recuerdo, y entonces volvió a enseñar en París. En 1306 lo llamaron a enseñar en la Universidad de Colonia, en Alemania. Universidad de Colonia. Y allí, en el 1308, murió. A los 42 años, imagínense, si hubiese vivido 84 como yo, qué maravilla, ¿verdad? Cuántas cosas. Y en esos pocos años, con su inteligencia profunda, escribió libros de filosofía y de teología. Y en la teología hay 2 cosas donde él excele. Son 2 intuiciones que él luego
demuestra con argumentaciones, dos intuiciones que han cambiado la historia de la teología. Las veremos. Y han influido muchísimo en la teología y en la iglesia. El dogma de la Inmaculada, que será proclamado 456 años después, pero gracias a su intuición. Recuerde que intuición viene del latín intus ire, que significa ir adentro. Entonces la intuición es ir en profundidad. Esas dos intuiciones sobre la Inmaculada Concepción y sobre el primado absoluto de Cristo, que en la Iglesia todavía no se difunde. Nosotros empezamos a difundirlo con esta como fundamento de esta nueva visión. Bueno, muere 1308 en Colonia, y la gente, porque no era solo inteligente, era santo. La gente ha ido a encender las velas sobre su tumba en Colonia desde 1308 hasta nuestros días. Por eso, el Papa Juan Pablo II, que fue a Colonia, se dio cuenta que la gente todavía encendía velas al santo franciscano que murió en 1308. Y entonces el Papa Juan Pablo II, por otras razones también, el Papa Juan Pablo II en 1993 beatifica a Fray Juan. Entonces, nosotros nos movemos en esta teología que es la teología de un santo. Porque uno podría tener duda, porque dice cosas tan diferentes de la que siempre hemos oído, que uno, en efecto, lo querían condenar. Pedían siempre la condenación de este fraile, porque enseñaba de una interpretación diferente de la que se habían dado hasta ahora, que eran de San Anselmo, de San Tomás de Aquino, de San Bonaventura. Y hasta ahora todavía se sigue enseñando eso. Querían que se condenara como hereje. Aquí la sabiduría de la Iglesia y la claridad de la Iglesia en el discernimiento. Nunca lo ha condenado. Ha puesto su teología a un lado, pero no condenándola. Simplemente es una interpretación posible, ahí queda. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo en la historia. Y hoy el Espíritu Santo, digo yo, está poniendo a Fray Juan Don Cescoto ya a la vista de todo el mundo. Veremos la próxima vez, pasado mañana, veremos en qué sentido. Ahora, suficiente esto por esta noche, porque tenemos la homilía. Ahora vamos a tener 2 minutos de descanso y pasamos a la homilía.
y también hay interpretaciones de la música. Por eso que los directores de música son famosos en la medida que dan interpretaciones muy llamativas, muy bellas, muy grandes. Toscanini, el último. Bueno, hay dos más buenos directores, pero Toscanini excedía. Porque esto llano, la voz fuerte, es el que le da la variación, porque interpreta ese pedazo de cierta manera y según su sensibilidad. Y está un momento dado impresionante a los que escuchan. Ahora el famoso era, pienso, que ha escrito música de las películas. Que acaba de morir hace 3 meses. Marone, tanto se ve uno que ha entrado de nuevo, tanto se metía en la película y la interpretaba, que en muchas películas se entendía más por la música que por lo que se miraba. Yamarone. Los coros, eso. Es mi melodía favorita, Fray. Nabucco de Verdi. Están bellos coros. Nabucco de Nabucodonosor. Entonces narra la historia de cuando Nabucodonosor lleva a los hebreos exiliados a Babilonia. Eso. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos,
El segundo se casó con una viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegó la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la introducción de Fray Edwin y vemos aquí todo rojo, el color de la sangre, el color del martirio. Entonces hoy la pregunta es, ¿qué es el martirio? ¿Qué tiene que ver con nosotros el martirio? El martirio es dar la vida por Cristo de forma violenta. Personas que no les gusta, sobre todo personas que tienen poder, no les gusta lo que dijo Jesús, el mensaje de Jesús, y a Jesús lo mataron. Y también aquellos que quieren seguir a Jesús predicando las mismas cosas, los mataron, los van a matar. Eso será de aquí, quién sabe para cuánto tiempo. Ciertamente estos 2000 años de vida de la Iglesia, esto ha pasado. Recordemos ya del primer mártir, San Esteban, y luego los apóstoles, los padres de la Iglesia, con actitudes conmovedoras, como la de San Ignacio de Antioquía, 84 años, lo llevaban a Roma para ser molido por los dientes de los leones, para divertir a los romanos en el Coliseo. Y a lo largo del camino se presentaban siempre tantos cristianos que le decían: Padre, tenemos que pedir a Dios que lo libre. Y él respondía: mire, por favor, no me libren. Dejen que yo sea un pan para mi Dios, un pan molido por los dientes de los leones. Y así fue. Y después, a lo largo de los 2000 años, tantos mártires, matados por tanto, de tantas maneras. Hasta los últimos, los mártires Monseñor Romero, Padre Spessotto, Padre Tullio, Maruzzo y Obdulio, y sigue, y seguirá. ¿Qué es lo que motivaba estos mártires a dar la vida, su sangre? Yo diría primero un gran amor por Cristo, enamorados de Cristo, camino, verdad y vida, maestro de santidad y maestro de verdad. Y luego una actitud importante que podemos llamar desprendimiento. Al final, uno tiene que desprenderse hasta de la vida. Los mártires se desprendieron hasta de la vida. Desprenderse significa: esto en este momento no me ayuda a caminar hacia el Señor, yo quiero apartarlo. Y la vida nuestra está hecha mucho de esta actitud.
desprenderse desde las pequeñas cosas. Así se aprende un hábito. Repitiendo los actos de desprendimiento, vamos adquiriendo el hábito de desprendimiento. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a ser capaces de desprenderse hasta de la propia vida y a dar la sangre. Ahora, sobre el martirio, es interesante detenerse sobre el hecho de las motivaciones. Hasta ahora nosotros hemos leído a lo largo de esos 2000 años, sobre todo motivaciones personales, llamémoslas así, porque aman a Cristo, la persona de Cristo, porque quieren conservar su pureza, las vírgenes, Santa Lucía y tantas vírgenes. Y así estos muchachos, 22 muchachos, habían entendido que la sexualidad, el uso de la sexualidad no es cualquier cosa. El Señor enseña cuál es el camino correcto del uso de la sexualidad. Y como el rey quería ir por su cuenta, ellos dijeron, preferimos morir antes que negar la enseñanza de Jesús. Entonces, el motivo era sobre todo razones personales, llamémoslas así. Pero en estos últimos tiempos, desde el siglo pasado, recordemos Monseñor Romero, bueno, los nuestros mártires, Spesotto, Tullio, el padre Hermógenes. Hay otra motivación para dar la vida. Los llamamos motivos sociales. No solamente porque uno está enamorado de Cristo, sino porque siente la compasión hacia los pobres, los oprimidos, y quiere defender sus derechos, los derechos humanos. Ahora es mártir también aquel que muere para defender la justicia social y los derechos humanos. Es una cosa nueva. Por eso que muchos obispos del Salvador se oponían a que Monseñor Romero fuera proclamado beato santo, porque decían, él hacía política. Así se razonaba hasta entonces. Pero gracias a Dios, la Iglesia ha dado un paso cualitativo, ha abierto otra puerta al martirio, las virtudes sociales. Es muy importante para nosotros, porque nosotros vivimos en este tipo de mundo, donde posiblemente nadie nos va a pedir de morir para renegar a Cristo. Pero sí nos puede pedir de que nos callemos y no defendamos a los derechos de los pobres. Y entonces ahí se presenta una dificultad, una realidad que el cristiano tendrá que afrontar con seriedad. Y hay una tercera puerta del martirio. Martirio por virtudes personales, martirio por virtudes sociales, y hay otra puerta de martirio que podemos llamar martirio por virtudes caseras, por virtudes domésticas. Y es ese martirio que se llaman martirio lento. El otro martirio que hasta ahora conocíamos se llamaba martirio cruento. Cruento significa de sangre, sangriento. Pero ahora se habla cada vez más de martirio lento. O sea, un cristiano da sus gotas de sangre día tras día, por todos los motivos de amor, de generosidad, de servicio que la sociedad le presenta, que la realidad le presenta. Esto, como dice Papa Francisco, es la santidad de aquel que vive a nuestro lado. No lo ve nadie, pero
son padres de familia, madres de familia, que viven día tras día sacrificándose por los hijos en todas maneras. Ese martirio lento, muy agradable a Dios. Los santos mártires, por motivos personales, por motivos sociales y por motivos de virtudes domésticas. Muy bien. Aplauso. Y esta, no. Ya está. Sí, te escuchan. Bien. Rubén. Fray. Estamos, Fray. De martirio lento. Tu esposa es de martirio lento. No, Fray. Para nada. Usted sabe que cuando hablamos de la felicidad, estamos claros que vamos a sufrir, que vamos a padecer de enfermedades, que vamos a tener temores y que vamos a morir. Pero que vamos a morir con la luz que Él nos va a determinar. Eso es lo que pasa, pues. Esa pregunta me la hicieron en la universidad una vez, que si yo era feliz. Yo les dije que sí. ¿Y usted cómo es que es feliz? Me dice. Miren, les digo, yo soy feliz porque está en mi interior. Lo externo trato de manejarlo de acuerdo a las experiencias divinas. Que conste, en algunos momentos me molesto, en algunos momentos tengo algunas reacciones, pero créame, Fray, que al final es Él el que determina mi destino, mi camino. Es Él el que lo determina. Entonces, lógico, cada día más yo me voy aclarando por las explicaciones que usted nos viene dando. No es fácil, no es fácil. Yo le dije a usted, esto del Padre amoroso y ya no castigador, esto va a ser un impacto increíble y nos lleva a que cada uno de nosotros asumamos nuestra propia responsabilidad. Y eso nos va a ayudar a ir mejorando poco a poco. Gracias, Fray, gracias. No hay sufrimiento, Fray. Todo amor, Fray. Es todo amor. El protagonista es el amor. El amor. El amor, el amor. El sufrimiento es circunstancial. Es circunstancial. El amor es sustancial. Es circunstancial. El amor sustancial. Circunstancial. Bien. El fin es amor. El martirio se está celebrando, por eso el vestido rojo, los 22 jóvenes mártires de Uganda a final del 1800. 22 jóvenes ugandeses que estaban al servicio del rey. Y este rey quería hacer de ellos cualquier cosa en el campo de la sexualidad. Y ellos quisieron quedar firme a la enseñanza del Señor, que la sexualidad tiene su uso y no es para divertirse. Y entonces el rey los mató. Qué enseñanza grande y bella de estos 22 jóvenes, ¿verdad? Alguno era muy pequeño. Bien, ahorita tenemos que irnos. Les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 De su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas.
En el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. buenas noches. Gracias, Fray. Buenas noches, Fray. Gracias, Fray. Buenas noches. Pasen bien, Hermanas y hermanos. hermanos, Estaremos Buenas noches a con todos, usted. hermanos. Que Dios les bendiga. Igualmente. todo amor. Amén. Pase bien, Fray. Pase bien a todos. Pase bien, Carlitos. Gracias, Carlos.